Bueno, lo primero que decíamos entonces, si bien es el 15 de octubre, ustedes saben que es una fecha que no se conmemora específicamente, no es una fecha de Argentina, es una fecha de España. Ujú. Acá lo hacemos todo el mes, digamos, y ustedes ya seguramente han escuchado y participado de algunos encuentros en relación a esta temática. Cuando nosotros hablábamos de la pérdida, del duelo, estamos hablando de tantas pérdidas y de tantos duelos, ¿no?, que nos atraviesa a lo largo de toda nuestra vida, siempre, todos, ¿no? Quien más, quien menos le ha tocado atravesar alguna experiencia de pérdida. Y ubicábamos algo tan reciente como lo que todavía están los coletazos y estamos todavía atravesando. Pensemos en lo que fue la pandemia, ¿m? En tener que despedir a tantos familiares, conocidos, afectos, bueno, y no solamente personas, sino situaciones, embarazos que estuvieron sin acompañante, sin el esperado baby shower, o como decía una paciente, yo quería pasar por la experiencia de hacer la cola y que me dejen pasar primera, o de viajar en un colectivo y pasar primera, nada de eso, ni baby shower, ni evento social, ni acompañamiento de ningún tipo. Bueno, ni hablar de los momentos de llegar a parir y de estar en soledad, de no poder tener el acompañante por protocolo. Así que, bueno, infinidad de situaciones que cada uno de ustedes va a ir recordando sin duda, muchas de estas y otras. Así que experiencias de pérdida las tenemos y hemos atravesado todos, no solamente las gestantes, sino todos estamos atravesados por muchas situaciones de pérdida. ¿Mm? Ujú. Bien. Ahora, las situaciones hay desde como gestantes y como profesionales de la salud. Ujú. Atravesamos duelos, todos atravesamos duelos. Y el más por ahí esperado o el más conocido o el que por ahí estamos como más advertidos de alguna manera, Ujú. es cuando nosotros como hijos tenemos que despedir a nuestros padres. Esto es de alguna manera lo esperable, ¿sí? Ujú. Ahora, bien, todo lo que genera de todas maneras, porque esto de que nuestros padres nos estuvieron cubriendo, cuidando, protegiendo, proveyendo, y ahora son ellos los que están en un tiempo de declinación, con más vulnerabilidad, y somos nosotros los que estamos acompañándolos a ellos. Se ¿Mm? invierte el Y cuidado, ¿no? invierte Entonces el cuidado. hay un duelo ahí, ¿no? Del Sí. lugar subjetivo que se tiene en relación a los padres. Y de nuevo aparece la vivencia de desamparo, ¿no? Y Ujú. esta orfandad. ¿M? Y el Esto que, temor, ¿no? y Y el el temor temor, y de... la soledad, y el tener que vérselas con eso, y no tener a quién ir a preguntar, esas preguntas que quedaron pendientes, ¿no? A veces que quedan ahí dando vueltas. Bueno, de todas maneras, está dentro de lo esperable. Es decir, que además, pues, además del duelo por una persona querida, también podemos pensar otros duelos, otros tipos de duelos, ¿no? Más abstractos, que tengan que ver con la libertad, que tengan que ver con una mudanza, tengan Tal que cual. ver con, ¿no? Entonces, también esos juegan como duelos o posibles duelos. Entonces, bueno, pero digamos que el de los padres es el más esperado, más allá de eso. Sí, 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 Bien, sí, sí. Ahora, sí. un concepto que tenemos que tener Mm. muy en cuenta como equipo de salud interdisciplinario y que se dice, pero no se actúa en consecuencia, No. y que es el nivel de vulnerabilidad psíquica. ¿Eh? Ujú. Vulnerabilidad psíquica, es decir, los recursos que cada persona tiene para enfrentar una situación de pérdida, de la que sea, pérdida afectiva, por supuesto, pero puede ser, como dice María, una situación abstracta, o una persona afectivamente muy cercana, ¿no? Con todo lo que eso implica. Ujú. Esto es muy importante porque si bien se dice tener en cuenta lo psíquico y el estrés y la ansiedad y cómo esto influye, bueno, esto se dice,
pero no se rastrea. No. No se considera el momento de la consulta. ¿Qué hace el médico obstetra? Y le toma la presión, lo oculta, el peso, mide la panza. Bueno, no, el obstetra, fundamentalmente, bueno, cuando depende del dispositivo a quién le corresponde, ¿no? Pero indagar un poco sobre la situación familiar, sobre determinados eventos, indagar un poco más como algo parte de una anamnesis o de un recorrido, de una ficha, de una historia clínica, no es tan habitual. Se dice más de lo que se hace. Y estaba pensando, Mirta, en estos casos que vimos. Fíjense que el primer caso, la paciente dice, todo iba bien, sin complicaciones ni problema todo alguno. Bien. Todo va bien. ¿Qué es lo que va bien? A veces dicen, hice todos los chequeos que tenía que hacer. Sí, pero ¿qué pasa con la parte emocional? ¿No? Parece que quedara de lado, ¿no? Está todo lo físico, está todo lo biológico, todo chequeado. Pero, ¿qué sabemos de esa paciente en cuanto a su historia? ¿No? Fíjense, esta paciente todo el tiempo está diciendo, vivo sola, estoy sola, nadie me comprende, no tengo sostén, ¿no? Digo, fíjense, ¿no? ¿Estaba todo bien? Lo dejamos entre signos, claro, ¿no? Claro. Esta paciente cuando dice que toda su vida no ha parado de vivir experiencias traumáticas. Sí. Bueno, ¿qué es lo esperable? ¿Que tenga un embarazo feliz, sin inconveniente? ¿O está ya advirtiendo que toda su vida está asignada por situaciones traumáticas? ¿Y qué lugar va a tener un embarazo en toda esta serie de eventos traumáticos que caracterizan su vida? ¿No? Ya eso es un dato. Cuando vienen y dicen esto, es decir, bueno, preparémonos porque esta gestante está más preparada para el trauma que para la felicidad. ¿No? Eso determina, condiciona un poco. ¿No? Así que estos son puntos importantes. Y acá queremos hacer una salvedad también. Estamos hablando de los gestantes, pero también estamos hablando del equipo de salud, porque el equipo de salud también somos seres humanos y tenemos nuestro nivel de vulnerabilidad psíquica. Y cuando decimos la verdad que no sé qué hacer ante esto, me atraviesa de tal manera, me dio tanta tristeza que tenía ganas de ponerme a llorar con la gestante. Sí, claro, porque nosotros también estamos atravesados, ¿no? Por eso insistí al principio, todos pasamos experiencias de pérdida, más graves, más significativas, menos significativas. Todos tenemos un nivel de vulnerabilidad psíquica, todos tenemos recursos que a veces creemos que son los suficientes y a veces, bueno, ahí aparece un cimbronazo y nos damos cuenta de que, bueno, ahí, en ese punto, no era tanto, ¿no? A ver, Alejandra Sare pregunta, ¿no? Dale, porque yo no veo de acá. A ver, espérate, a ver si lo... ¿Se puede llorar ante la usuaria? ¿Está permitido? Pregunta Alejandra. Ajá. Bueno. A veces las obstétricas nos han comentado en muchas ocasiones que quedan como muy perturbadas y que no pueden evitar llorar, ¿no? Yo digo, dosificar un poco eso, ¿no? Que ustedes tengan una empatía, no quiere decir que se identifiquen masivamente con lo que le está pasando a la gestante, pues si no se pierde ahí el lugar de referencia. ¿Cómo podemos ayudar si nosotros estamos quebrados a la misma par que la gestante? ¿Sí? Lo cual no quiere decir que queden imperturbables o que todo les resbale, no, de ninguna manera. Pueden expresar la tristeza, pueden decir que no entienden qué pasó, que estas preguntas que no tienen respuesta, esto que atraviesa y que también les sorprende a todo el equipo de salud, ¿no? Que conmueve, esto se puede plantear. A medida que también se va pudiendo decir, la palabra ayuda para suavizar y procesar la emoción, ¿no? Entonces, a veces el hecho de empezar a decir todo esto hace que ese momento del estar atragantada con la lágrima o con el dolor o la angustia, eso cede, eso ayuda un poco a ceder. Y para la paciente poder comentar lo que pasó, cómo lo vio o qué es lo que siente,
la ayuda, decíamos que justamente la muerte no tiene representación, ¿no? Sería como un agujero. Bueno, a partir de que ella pueda poner palabras, digamos, eso, toda esa emoción, ese shock, puede empezar a ligarse con ciertas palabras, ¿no? Y a dar cuenta de lo que es ella. Y bueno, ahí justamente en esa repetición, el escucharse ella misma, en lo que siente, en lo que le pasa, digo, eso es comenzar a elaborar. Si nos ponemos a llorar con ella, digamos, no va a tener esa oportunidad, se le va a complicar más esa oportunidad de empezar a escucharse, ¿no? Porque, bueno, en esa identificación masiva quedan las dos tomadas por la situación. Claro. Y sería bueno que hubiera alguien que pueda escuchar más que llorar. ¿Sí? Sí, que opera como sostén. Si ustedes Claro. se quiebran a la par de la paciente o gestante, no se va a sentir acompañada. ¿Mm? Bueno, Sí, además, ¿sí? ¿Quería decir perdón, algo? sí, que Ana. esto, bueno, uno lo va entrenando con los años, pero es inevitable conmoverse ante determinadas Por situaciones. supuesto. Sí, Pero Sin sí. de duda. ahí a expresar, no solo por ahí el dolor, porque también nos puede pasar que alguna mujer está transitando un aborto provocado y tal vez también nosotros nos sintamos con otras emociones. Entonces, no, como profesionales estamos al servicio de, y cuando vemos que no podemos controlar nuestras emociones, me parece que ahí es el equipo el que tiene que trabajar todos juntos y corrernos de esa situación, porque hay alguien que seguramente lo va a poder hacer mejor. Uh-huh. Bueno, la importancia de trabajar en equipo, en interdisciplina, ¿no? Ahí eso hace que aliviarse, poder hablar, tener trabajadas estas situaciones como para que no nos toquen en un punto, digamos, a tal punto que terminemos en una identificación masiva con la paciente, ¿no? Por eso está bueno poder hablar en equipo de estas situaciones. Y si se siente que no se puede, poder correrse y que otro pueda ocupar ahí ese lugar, ¿no? No sentirse en la obligación de quedarse ahí y en todo caso no dejarla sola, ¿no? Porque necesita un sostén. Uh-huh. Bien. Bueno, el concepto así como hablamos de vulnerabilidad, hablamos de la realidad, que no es la realidad de afuera, la realidad objetiva, ¿no? Por ahí esto desde la medicina está más ubicado en esa realidad objetiva, tangible, medible, verificable. Entonces por ahí la realidad psíquica suele resultar como eso de qué se trata, ¿no? Que no se puede ver, que no se puede medir. Pero eso no quiere decir que no esté presente. Y lo vemos todo el tiempo y lo escuchamos todo el tiempo. Decíamos en esas viñetas que presentamos, eso que le salía entre las piernas o que cayó al piso. Y eso que se llama bebé. Fíjense que desde la realidad objetiva, hay quien podría decir, no, eso no es un bebé. Por ahí sí es una bolsita. ¿Sí? Nada más que eso. Pero es para esta mamá, para esta gestante, es su hijo, es su bebé. Entonces, tenemos que considerar cuando la gestante habla de lo que le pasa, darle un espacio y una entidad de realidad para esa paciente. ¿Sí? Es inconsciente, tiene una existencia que no se la puede ver, no se la puede observar y medir, pero que no se puede negar, porque la experimentamos permanentemente. Así que es desde una responsabilidad de todo el equipo de salud, médico, desde la ciencia médica, desde lo psi, el afirmarla y defenderla. Porque tiene un valor absolutamente sustancial. Esto que decía, esta paciente que dice que toda su vida estuvo atravesada por experiencias traumáticas, bueno, por ahí desde lo verificable, por ahí habría que ver cuál es esa serie de eventos
traumáticos. Por ahí hay quien lo podría considerar como que eso no tiene un valor traumático. Sin embargo, para esa paciente o esa gestante, sí lo ha sido. Y es tan verdadero como cualquier otra experiencia. Tiene una entidad de verdad ahí. Tiene una entidad de verdad. Entonces, es muy importante darle este valor, darle toda esa importancia y todo ese valor. Por eso insistimos tanto en que la interconsulta durante la gestación, durante los controles durante la gestación, agregar o sumar alguna consulta psi es fundamental. Porque los obstetras y obstétricas no tienen por qué saber y estar atentos y escuchar todos esos pequeños datos que por ahí a ustedes se les va a pasar, porque no es la especialidad de ustedes. Así como nosotros si vemos, qué sé yo, una ecografía, no vamos a poder interpretar, claro, no lo vamos a poder interpretar concienzudamente. Bueno, cada uno lo suyo. Es necesario, y se dice más de lo que se hace. Así que eso es un punto. Cuando decimos, ay, bueno, no hay explicación. Pasó, hubo un aborto espontáneo, hubo una muerte fetal anteparto, hubo una muerte súbita y todo estaba perfecto y no se sabe qué pasó, no hay razón, estaba todo bien. La pregunta que hacía María hoy, ¿está todo bien? ¿Estaba todo bien? ¿O hay algo desde lo emocional, o algún evento traumático, o un abuso del cual nunca habló, o una violencia familiar, intrafamiliar, o un consumo excesivo que no dijo nunca, o bueno, infinidad de situaciones, ¿no?, que están desconocidas y que pudo haber sido un factor traumático que generó en determinado, o enterarse que acaba de fallecer un familiar cercano. Seguro. ¿No? Y que produjo un impacto traumático. Sí. Estaba todo bien. Estaba pensando en los grupos de preparación para la maternidad. Sí. ¿Qué oportunidad nos perdemos, ¿no?, de que esos encuentros comiencen, no en el último trimestre, sino de pronto que puedan empezar antes y poder empezar a escuchar la historia de la pareja, porque no es solamente de la gestante, ¿no?, de la pareja y de lo que ocurre ahí, como para empezar a trabajar y tener en cuenta la realidad psíquica, no solo la biológica, sino la psíquica también, y poder trabajar y armar estrategia con las obstétricas, con la obstetra, ¿no?, como para poder allí pensar de qué manera, cuando ustedes preguntaban, bueno, ¿cómo ayudo a esta paciente? Pensemos desde la prevención, ¿no? Si no estamos dejando de lado esta otra parte, esta otra cara de la moneda, ¿no? Que cuando una de las dos caras, ¿no?, la parte biológica y la parte psíquica, se encuentra alterada, seguramente la otra también se va a alterar. Entonces no podemos dejar por fuera esto que tiene que ver con la realidad psíquica. Es cierto que cada disciplina tiene su saber, pero podemos encontrarnos allí, en la interdisciplina, y pensar qué importante poder realmente conocer a la gestante desde todos los ángulos posibles, ¿no?, para prevenir y para poder llegar a buen término. Claro. Entonces, la definición que siempre hacemos, ¿no?, el ser humano es una unidad biopsicosocial, pero nos quedamos en la definición, porque después parece que es todo biología. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto. Bueno, sabemos, esto vamos a ir medio rápido porque ya todos lo conocen, digamos, todo lo que abarca la pérdida y el duelo concomitante, digamos, ¿no? La pérdida irreversible y el duelo perinatal. Y sabemos que dentro del duelo perinatal hay muchísimos duelos. Hoy nos vamos a abocar a uno más específicamente, pero para presentar por ahí, digamos, un contexto más general. Y cuando hablamos de duelo, fíjense que nosotros estamos diciendo el embarazo que culmina con la pérdida del mismo, incluido aborto espontáneo, ectópico, aborto terapéutico, muerte neonatal temprana, ¿sí?
Estamos ubicando todo esto y después más abajo ponemos duelar un hijo. Ahí está de nuevo la realidad psíquica. ¿Era un embrión o era un hijo? ¿Era ese comienzo de gestación? ¿Era un feto o era un hijo? Entonces, en nosotros, para poder ubicar el concepto de duelo, tenemos que ubicar que es un hijo. Si no se lo ubica como hijo, no hay nada que duelar. ¿Qué se va a duelar? ¿Una célula? ¿Un embrión? ¿Una bolsita? No. Se duela lo que representa para esa gestante o ese padre, ¿no? O esa pareja parental. Y no solo eso, Mirta, sino también lo que se duela es aquello que va, digamos, junto con esa pérdida de ese otro, ¿no? Claro. Los deseos, los sueños, todo aquello que se pensó en relación a ese hijo. No es solamente, ¿no? Exacto. Hay mucho más que queda por duelar. Bueno, bien, entonces no es duelar un bebé tampoco, sino que es duelar un hijo. Puede ser un bebé, pero puede no ser un hijo, porque para eso hace falta toda esa representación y todas las expectativas, más todo lo afectivo y emocional. Y hasta un embarazo, se me acaba sí, claro. se duela también el embarazo. Puede que no sea el deseo de un hijo, sino era el deseo de embarazarse. Exacto. ¿No? Muchas veces. Así que, bueno, hay mucho más. No es tan lineal la cuestión, ¿no? No. Ahora, esto por un lado lo pensamos desde la realidad psíquica y por el otro lado lo tenemos que pensar desde la realidad objetiva, desde la obstetricia, donde sabemos que hay toda una clasificación de, muerte fetal anteparto o gestacional y la muerte neonatal con sus características particulares cada una, que no vamos a entrar en esto, sino que vamos a dar cuenta de términos generales. Pero para ubicar que están estas dos realidades, la realidad experiencial, evidencia, lo evidenciable, y la otra realidad psíquica. ¿Okay? No, estoy pensando para las psicólogas, ¿no? Que también, justamente cuando hablamos de interdisciplina, también poder tener un vocabulario en común, digo, sí. ¿no? También nos sirve para poder encontrar, para el encuentro entre disciplinas. Entonces está bueno también poder saber desde la parte obstétrica cómo poder comunicarnos con el otro. Sí, por eso es importante saberlo, ¿no? Bueno, se trata de una muerte gestacional temprana, bueno, se trata de una intermedia, es importante estar informados para poder interactuar, justamente, claro, para encontrar ese punto intermedio. Sí. Sí, Agostina decía al Estusi, duelar un proyecto, y sí, ese es duelar el proyecto también, claro. Sí. Seguro. Bueno, entonces vamos al punto central que habíamos puesto como disparador para el encuentro de hoy, que tenía que ver, digamos, con la muerte gestacional, fuertemente la temprana, ¿no? Como esos duelos que no están autorizados, estas pérdidas gestacionales donde los padres, vamos a poner mamá y papá, ¿no? No solamente la mujer, sino mamá, papá, la familia, a veces es un proyecto familiar, ¿no? La abuela que ya se había hecho toda la idea de que iba a ser abuela de su primer nieto, etcétera. Todo esto queda trunco, pero como está en el primer trimestre, a veces queda muy invisibilizado. No para la familia, obviamente que no, sino a veces para el equipo de salud, para lo social, ¿no? No están, ni siquiera se logran entender. Así que hay experiencias de dolor y duelos que se viven y se tramitan muchas veces en soledad y siendo muy incomprendidos. Bueno, no es para tanto, tenía, ¿cuánto era? ¿7 semanas? ¿10 semanas? Bueno, escúchame, ¿no? No era para tanto, si ni siquiera estaba totalmente formado, porque uno lo escucha, ¿no? Bueno, pero para la gestante, para los padres, bueno, era el hijo, ya estaban proyectando, ya estaban pensando, ¿no? Como una paciente que me decía, yo ya compré la cómoda y solamente usé un solo cajón, todavía no está embarazada, pero dejó 3 cajones vacíos.
¿no? Porque le estoy haciendo lugar a mi hijo que estará por gestarse. ¿No? Decía, bueno, fíjense desde cuándo. Entonces, bueno, todos estos sentimientos de vacío, el desborde, la perplejidad, la culpa, La culpa. la culpa, ¿no? Que hay en relación a esto, interesante las intervenciones médicas de las dos viñetas que presentamos, ¿no? Como una ginecóloga dice, bueno, seguro que tomaste pastilla o te pusiste la pastilla para abortar. Y el otro médico que le dice, no, mirá, la verdad que la naturaleza es sabia, mejor no tuviste que tomar vos la decisión, la naturaleza se ocupó, ¿no? O sea, alivió la culpa, porque la primera planteo que aparece es, yo hice algo mal, ¿qué hice yo? ¿Qué tengo yo? ¿Tengo algo malo en mí? ¿No? Así que la culpa es constante. No voy a poder, doy a luz en todo caso, o engendro a alguien que en realidad no es un hijo sano, si esto va a poder seguir siendo así, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo esa realidad psíquica que viene a aparecer, qué hacemos con eso? Si le damos entidad, lo escuchamos, y en todo caso, bueno, saber que existe la realidad psíquica como para dar lugar a que eso pueda ser visto después, en la medida que se vaya dando el duelo, o si se trata de taparlo, acá no ha pasado nada, ya vas a tener otros hijos, sos joven, digo, ¿no? Y no dar lugar a esto que ha pasado. Sí, 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 sí. Es un lugar diferente. Entonces, ¿qué estatuto darle al bebé? Ese bebé, hijo, embrión, feto, ¿no? Ponemos todos, ¿no? Estatuto, ¿no? ¿Qué estatuto? Ahora, cuando ese bebé es un hijo, no es solamente un bebé en gestación, ese bebé ya tiene nombre, ¿no? Ya tiene un lugar en la filiación, un lugar en el cajón de la cómoda, ¿no? Un lugar en la familia, pero fallece. Sí, María, tal, sí. Está bien, ¿no? Pensada esto, ¿no? Se puede vivir, digamos, de hecho, morir antes de nacer, ¿no? Es toda una entidad que es compleja, con lo cual el hecho de poder hablar de esto, poder dar cierto marco a esta situación que ha pasado, dar lugar a cierto ritual, a ciertas palabras, como de alguna manera van acotando ese margen que decíamos, ¿no? Como ese lugar de vacío, ¿no? Entonces, dar lugar a que este bebé vivió un tiempo, ¿no? Antes de morir, y no que acá no pasó nada, y que rápidamente pasemos a otra cosa, sino poder dar lugar a que este hecho de repetir lo que ha pasado, escucharse a sí mismo el paciente, y el papá también acompañando, bueno, permitan dar cuenta de la existencia de este hijo, ¿no? Todo esto ayuda. Sí, por eso la importancia de la inscripción en el registro civil, que todavía acá no está, pero creo que Colombia es el segundo país después de... Paraguay, ¿no era? O Paraguay. Paraguay. Segundo país que acaba de salir la ley, ¿no? El primero es un país de Europa que no me acuerdo ahora cuál es, si Austria o Dinamarca, me parece que Dinamarca. Pero todavía falta mucho por hacer. Sí, aparecen como MNN, ¿no? Con lo cual, ¿qué entidad le damos? ¿Y los gestantes? ¿Cuándo son padres? Son padres. ¿Desde Hablábamos cuándo? de realidad psíquica, ¿no? Claro. ¿Cómo se sienten, ¿no? Ante esta pérdida, que ha sido con menos de pronto 3 meses de gestación. ¿Se sentían padres? ¿No se sentían padres? ¿Había deseo? ¿Cómo se jugó? O sea, por ahí podemos ubicar más claramente o más fácilmente, bueno, son padres porque ellos tenían la decisión, lo planificaron, lo buscaron, había mucho deseo y desde ahí lograron la concepción y entonces, bueno, ya estaban pensados como padres. Eso es lo más lineal, digamos. Pero, ¿y si no hubo planificación? ¿Y si plantean que no hubo deseo consciente de hijo?
¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Podemos decir que entonces eso no los constituye como padres? ¿O dependerá de cuando llega ese embarazo, qué hacer en esa situación? ¿Cómo enfrentar esa situación? No será la primera ni la única, hay muchísimas situaciones donde se encuentran con un caso de una supervisión. Comentaban, digamos, una mujer que decía que no había aceptado embarazarse, pero porque el marido se lo pidió, pero la verdad que ella no se ve y puede vivir perfectamente sin ser madre. No está, y estaba planificado, pero lo buscó, pero no lo desea. Y cómo a partir de que empieza a avanzar el embarazo, ella decide hacer la consulta con un psicólogo perinatal, porque necesita empezar a hacerle lugar a este bebé que ya está, ¿no? O sea, que no había un deseo consciente, no sabemos si había un deseo inconsciente, pero aún en el caso de haber sido planificado o no, esto se puede ir construyendo a lo largo del embarazo. Y por ahí desde ese lugar donde simplemente ha sido un gestante y no se consideró una madre, empieza a construirse una función materna. Comienza a construirse una maternidad posible. ¿Mm? Incluso lo estoy pensando en relación al duelo, como el segundo caso, ¿no? Donde no hay un duelo elaborado anterior, quizá esta pérdida pueda, ¿no? A partir de hablarlo, posibilitar que se comiencen a duelar esa pérdida anterior para poder seguir adelante con esta otra pérdida, ¿no? Son oportunidades también, lo podemos pensar, como para poder muchas veces duelos que no han sido elaborados, poderlos elaborar. Bien, con todo esto lo que estamos reforzando, fortaleciendo cada vez más la importancia de la visibilización de la realidad psíquica, de la vulnerabilidad psíquica, de que hay algo que va más allá de lo biológico y que tiene efectos, y que tiene efectos mucho más allá del acontecimiento cuando ocurre. Así como estamos diciendo, bueno, un aborto espontáneo puede ser, por supuesto, con todos los sentimientos que esto incluye, con todo lo intempestivo, con todo eso que irrumpe, que puede generar realmente un estrago en esa pareja gestante frente a todo ese proyecto que se vino abajo, ¿no? Que se desarma. La culpa por no haber ejercido el rol, esto que decíamos hoy, el enojo, se altera el aislamiento, la soledad, todo esto que veníamos ubicando, pero fundamentalmente la culpa. Y la culpa, de nuevo, no tiene que ver con una culpa objetiva, sino con la representación que ha tenido ese bebé, ese hijo, para cada quien. Entonces, ¿cómo podemos favorecer ese proceso de duelo en el caso de un aborto espontáneo? ¿No? Hoy decíamos al principio, no hay muchos protocolos, hay algunos lineamientos de cómo acompañar. La pregunta que surge, ¿cómo acompañamos? Pensemos en distintos tiempos de gestación, no solamente en el primer trimestre, sino un poco más amplio. Lo que más se conoce es esta idea de no sugerir buscar otro embarazo rápidamente, ¿no? Porque cumpliría una función de suplencia y impediría la elaboración de la pérdida y la elaboración del duelo. Y eso trae consecuencias en próximos embarazos. Y un aspecto que resaltamos que en lo posible, de acuerdo al tiempo gestacional y a las posibilidades del caso por caso, hacer algún tipo de ritual, armar alguna cajita con lo que haya, a lo mejor es solamente un par de mediecitas y una ecografía, y a lo mejor es eso, o a lo mejor es solamente la primera ecografía,
con lo que haya, con un escribir el diario, lo que cada uno quiera proyectar allí, todo aquello que le pueda dar una consistencia a ese bebé no nacido, pero sí gestado, no nacido, pero sí gestado, aún haya sido de 4 semanas, no importa, ¿sí? Fíjense, es importante. Sí, cómo esos rituales de alguna manera lo van a preservar, ¿no?, a la mamá, al papá, de aquello que tiene que ver con los excesos de su pena, ¿no? Porque es como que de alguna manera da marco, ¿no?, a esto que es irrepresentable, ¿no? Entonces, de alguna manera es tener algo que lo representa. Decimos que un duelo es simbolizar la pérdida, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tener esos rituales, que sean lo que sea, la cajita, la ropita, lo que fuere, va a simbolizar que esto pasó, que esto ocurrió, y que de alguna manera decimos que esta angustia, esta tristeza, se va a asociar a la representación de algo y acota la angustia, ¿no? Sí. Permite darle sustento a que esto pasó, pero que también va a pasar, ¿no? Y para eso está el duelo, y simbolizando eso. Bien. Sí, cuando decimos acotar, queremos decir darle, como decía María, un marco, evitar que haya un desborde de angustia, ¿no? Exacto. Circunscribirlo, enlazarlo y acotarlo en un determinado, ¿no? Que no se desborde. Bueno, con la interrupción voluntaria del embarazo nos encontramos a veces con estos comentarios, bueno, pero vos lo que hiciste, fue una decisión tuya. Primero que aunque sea legal, hoy por hoy lo es, igual no está visto socialmente, no está bien aceptado, no está aceptado. Es bastante cuestionado, genera muchas rispideces y genera la necesidad de lo secreto, ¿no? De hacer un duelo secreto o no duelo. Y un factor, algo muy importante que aparece siempre, es la culpa. Aparece la culpa por haber tomado la decisión. Porque generalmente el haber tomado la decisión siempre fue después de un enorme debate interno, de una gran paradoja y de grandes ambivalencias y darle vueltas a cómo hacer con eso que le está ocurriendo. Y luego el castigo aparece muchas veces en el próximo embarazo cuando ese embarazo no llega. Aparece como castigo. O en embarazos donde aparecen sintomatología, que después rastreando en los procesos terapéuticos aparece la culpa. Mucho tiempo después, ¿no? Y a veces Mucho aparece tiempo hasta en el cuerpo, marcado bien en el cuerpo. Sí, Con lo cual, digo, ¿no? Dar lugar a la palabra y pensar que, ¿por qué no, no? Si tiene que duelarlo también, por más que lo haya decidido, ¿no? Así es. Y poder entender cuál es la realidad psíquica que la llevó a eso. Por supuesto, digamos, dependerá de la paciente si quiere saber algo de esa verdad o no. Pero por lo pronto, darle la oportunidad y hacerle saber que puede hacer el duelo, más allá de que haya sido provocado o no. Bien. Bueno, entonces, el duelo, hay un tiempo para la elaboración del duelo y es necesario facilitar y favorecer ese proceso de elaboración, ¿no? De trabajo elaborativo del duelo. Si no es lo que después produce efectos sintomáticos y hasta enfermedades. Sí, pero acá me voy a permitir hacer un comentario. ¿Cómo no? Sí, Sí, permiso. Las políticas de salud respecto de este tema puntual son las primeras que niegan este duelo. Está todo armado para que acá no pasó nada. Sí. Es tu derecho, o sea, y hablan, no existe el bebé, no existe el hijo, se habla de proceso,
se habla de una cuestión armada de palabras y estamos negando todo lo emocional, todo esto que hasta nosotros, fíjense, en nuestro discurso en ningún momento llegamos a validar esto de lo que es el posaborto, porque hasta lo sacaron como figura. Entonces es tremendo, porque ¿dónde se ubica esta mujer que en su cabeza y en su cuerpo y en su corazón, así lo haya hecho porque ella entendió por qué lo debía hacer y tomó la determinación? Pero después no le validamos absolutamente nada, Sí, es un poquito perverso. sí, sí, sí. Por eso insistimos tanto en esto para que lo tengamos a mano, ¿no? Que podamos, cuando escuchamos, ustedes decían, hay que escuchar a las gestantes. Sí, si ustedes la escuchan, tienen todas las pistas, tienen todos los elementos ahí para dar cuenta de cuánto es el nivel de dolor, de sufrimiento, de culpa, de confusión, de tristeza, bueno, todo lo que puede aparecer, digamos, como desde lo emocional, ¿no? Desde lo afectivo. Sí. Incluso se han hecho estudios y se ha visto que tanto el duelo, el aborto espontáneo como el inducido, digamos, se han encontrado en las pacientes, digamos, la misma intensidad de tristeza, con lo cual, digamos, pensemos si no tienen derecho a un duelo también, ¿no? Así es. Y poder escucharse en su verdad, qué la llevó a poder, a tener que tomar esa decisión, ¿no? Sin juzgar, ¿no? Sobre todo. Sí, sí. Por supuesto que estamos ubicando todas aquellos gestantes que o están ubicando en esa pérdida gestacional, le están dando una representación de hijo, ¿sí? Por supuesto que si el gestante lo toma como que no era nada o era un montón de células, obviamente que no hay nada que duelar ahí. Hay que ver después si eso no es un mecanismo defensivo y que eso vuelve tiempo después con culpa y castigo. Eso es un segundo tiempo. Digo porque no todas las gestantes y todos los hombres y mujeres que atraviesan estas experiencias lo viven de esa manera, ¿sí? Bueno. Yo aprovecho a hacer una pregunta acá, porque ustedes seguramente van a tener herramientas que yo no tengo para interpretar. Me ha pasado varias veces de que cuando uno habla de mujeres con mujeres que por ahí están en estas circunstancias límites, dicen, prefiero matarlo que darlo. ¿Matarlo que qué? Que dar, o sea, hacerse un aborto que darlo. O sea, que darlo en adopción. Sí. Claro. Siempre, nunca lo entendí, por supuesto que no emito juicio de, o sea, no se me ocurre juzgarla ni juzgarla ni nada, pero tampoco hacerme la sonza, pero eso es algo que siempre me costó entender, más hoy no lo entiendo. Bueno, es difícil entender, ¿no? Cómo una madre puede tomar esa decisión. Bueno, es un tema muy largo, muy grande, pero bueno, como mamá no hay un solo tipo de mamá. Está la mamá que le enseña o que tiene claro que sus hijos son hijos de la vida y que en algún momento van a levantar vuelo y se van. Otros quieren tener hijos para que sean los compañeros de vida para sí mismos. Otros es lo que le da una entidad y formar un núcleo muy cerrado y donde no se permite que el hijo se aleje de la mamá, ¿no? Entonces, depende del lugar, de lo que represente ese niño / hijo para esa mujer / mamá, dependerá de eso la libertad o coacción que le pueda dar a ese hijo. Incluso tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? En cuanto a la vulnerabilidad psíquica, ¿no? Cómo está esa mamá para poder llevar digamos, a cabo su embarazo
y poder pensar que cómo lo está pensando a este bebé, este hijo o esto que está teniendo en la panza. Muchas veces es esto, ¿no? No estamos hablando de un hijo. Entonces, bueno, es tener en cuenta toda esta cuestión que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Y no tanto desde las conductas, no quedarse enganchado solamente con la conducta, sino poder saber algo más de la realidad psíquica. Por eso es bueno tener una interdisciplina ahí, ¿no? Para poder trabajarlo preventivamente, toda esta situación. ¿Quién fue que dijo que no entendía que cómo una mamá puede hacer eso? Ana decía. Claro, yo Ana, reflexionando, bien, si ustedes, Ana. No, claro, está, me podían auxiliar con esto porque es algo que a mí, sí. que seguramente está no sé, en el plano psíquico, allá profundo, que Sí, yo claro que no lo sí. entiendo, no lo Claro, juzgo, bueno, no lo pero entiendo. no lo entendés. Ana, Sí. ¿entendés por ahí esto que te explicaba de Sí. distintas mamás, la relación que tienen con sus hijos, ¿no? Que no Claro, todas las claro. madres tienen la misma relación con los hijos. Está. Hay un mito que por ahí te invito a que lo busques en Google, está en todos lados, lo vas a poder leer, que cuando vieron que se dice una solución salomónica, vamos a buscar una solución salomónica. Bueno, es una solución que encontró el rey Salomón ante la disputa de dos mujeres por un hijo. ¿Mm? Después búscalo, Ana, yo solamente te doy esta pista, ¿no? Donde una mujer, no sé si lo conoces, pero una mujer... la que más lo quería lo entregó. Sí, Bueno, exacto. Uno decidió, es preferible, pero que tenga vida, ¿no? Vivir, que viva. La otra mujer dijo, no, que lo parta al medio, estaba dispuesto a aceptar eso. No lo tenés vos ni lo tengo yo, ¿no? Está dispuesto a coartar la vida de ese hijo. Bueno, ¿cómo saber cuál es madre, verdadera madre, una madre realmente funcionando como madre? Bueno, aquella que está dispuesta a cederlo, pero preservar la vida. ¿Mm? Bien. Bueno, seguimos un poquitito, porque ya estamos en hora y queríamos avanzar un poquito. Las recomendaciones, vamos a dejarlo porque esto ya lo estuvimos comentando. ¿No? Y la elaboración del duelo, vamos a leerla la frase, que permite avanzar y recrear vida, no significa olvidar lo que ha perdido. Significa que lo perdido ha sido integrado en la propia vida, que se puede hablar de ello y recordar también, valorando el vínculo y agradeciendo los buenos momentos compartidos. ¿Qué queremos decir con esto? A veces hay mucho temor de olvidarse del hijo, ¿no? Necesito retener y no quiero elaborar el duelo porque no lo quiero perder, no quiero, no quiero olvidarlo. ¿Mm? Y la verdad es que no se trata de olvidarlo, sino de que se transforme en recuerdo. ¿Mm? Eso es parte de la elaboración de un duelo. ¿Mm? Si quieres decir algo más, no sé, yo mientras voy saliendo de la pantalla. Bien. Sí, no, esto, ¿no? Lo que veníamos diciendo, este temor a olvidar, ¿no? Justamente el poder hablar de esto, poder poner en palabras lo sucedido, le da existencia al hecho. Y lo que produce es la posibilidad de integrarlo a la propia, digamos, al doliente, a la mamá, al papá, poder integrar en su historia, en su linaje, que esto pasó, ¿no? Va a doler al principio, pero seguramente va a poder dar lugar a nuevas situaciones que, sin olvidar, van a quedar marcadas. Una marca va a haber, un surco va a dejar, decía Freud, ¿no? Deja surcos, deja huecos. Pero bueno, pero van a ser huecos que tengan que ver con aquello que se sintió en su momento y que produjo, digamos, situaciones que de alguna manera hicieron fundamento en la misma persona. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Bueno.